molestes. Ya. Bueno, continuando, van a llevar diferentes tipos de información. Tanto las ascendentes van a hacerse conscientes en lo que es la corteza cerebral, o las descendentes que van a mandar información desde la corteza hacia los nervios motores para poder nosotros realizar movimientos. Están las extrareceptivas, que es sensibilidad superficial, que son estímulos externos por medio de receptores en la piel. ¿Cuáles van a estar? Dolor y temperatura, que se les dice termoalgesia, el tracto protopático o tacto simple, o el tacto fino o epiclítico. También vamos a tener otro tipo de información sensitiva llamada propioceptiva. Esta se va a dividir en dos, consciente e inconsciente. Van a haber receptores libres y receptores encapsulados, que van a llevar la información por los nervios de diferentes sensaciones. Los receptores libres van a ser los encargados de llevar la información de dolor y tacto superficial, y los receptores encapsulados van a tener mayor distribución, ya que van a llevar el tipo de información de frío, calor o presión. Si no entienden algo, con mucho gusto pueden preguntarme para que yo les repita cualquier cosa. Aquí la cosa es aprender. Bueno, en la médula espinal las vías van a estar distribuidas de diferentes maneras por la sustancia blanca, llamada cordones. La sustancia blanca se va a dividir por cordones. Van a haber cordones posteriores, cordones laterales o cordones anteriores. Esta imagen es una representación de cómo se divide las vías ascendentes y descendentes, pero cabe aclarar que en ambos lados de la médula espinal se van a encontrar tanto las motoras como las sensitivas, o ascendentes y descendentes. Eso lo vamos a pasar un poco, porque es el músculo de Penfield, no tiene que ver ahorita con las vías sensitivas. Ahora, empezando primero con los fascículos de Golgi-Burdach, o tracto del lemnisco medial, primero que todo va a empezar, todo tipo de información sensitiva va a comenzar con un estímulo. En este caso, estos fascículos en específico, Golgi-Burdach, van a llevar el tipo de información de propiocepción consciente, tacto discriminatorio, sensibilidad vibratoria y presión. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa propiocepción consciente? ¿No? La propiocepción consciente significa que nosotros sabemos dónde está la parte de nuestro cuerpo. Nosotros sabemos dónde están nuestras piernas, dónde están nuestros brazos. Si alguien nos hace un movimiento de pierna, sabremos a qué lado, si adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o derecha, esta persona movió nuestro miembro. El tacto discriminatorio va a ser el encargado de nosotros poder reconocer la forma de los objetos solo con nuestras manos. Si este objeto es puntiagudo, es cuadrado, es circular. La sensibilidad vibratoria y de presión, que son más conocidas, obviamente una presión ejercida en nuestro cuerpo, o la vibración, por ejemplo nuestro celular o algo. Y un ejemplo de presión, cuando alguien nos toca la pierna y ejerce una ligera fuerza. Hasta ahí, ¿entendido lo que es la propiocepción consciente y tacto discriminatorio? Más que todo esos dos. Supongo que sí. Entonces sigamos. Ahora, como les mencioné, estos tractos de Golgi-Burdach van a llevar este tipo de información específica. Pero ¿dónde se va a encontrar en la médula espinal? ¿Cómo va a viajar? Ya lo vamos a ver. Antes de comenzar con su trayecto, tienen que entender algo claro. El fascículo de Golgi va a ser encargado de llevar este tipo de información de los miembros inferiores a hacerse consciente en la corteza. Y el fascículo de Burdach va a llevar este mismo tipo de información, pero para los miembros superiores. Ahora, para que nunca se olviden esto, Gol empieza con G, de Gol, y nosotros ¿en qué parte de nuestro cuerpo hacemos Gol? Con las piernas. Y Burdach, a diferencia, comienza con B, B de brazo, nada más. Van a tener estos fascículos sinónimos, que se van a llamar cuneiforme y de grácil.
Aquí aplica en grácil lo mismo que dije, comienza G de gol, es miembros inferiores. Uniforme, miembros superiores. Nada más. Eso es lo que tienen que tener claro para que no se os olvide. Fascículos de gol y Burdach son lo mismo que el fascículo uniforme y de grácil. Ahora, si tienen alguna pregunta, me interrumpan sin ningún problema. Ahora, hay un estímulo vibratorio, en este caso, como está en la imagen, pero puede ser cualquiera de estos. Este estímulo va a viajar por receptor encapsulado, que es cómo va a viajar en el nervio espinal para hacerse consciente, por todo su trayecto. Ahora, las vías sensitivas van a tener lo que son neuronas, que son como puntos de partida o de organización de estos tractos. Por así decirlo, checkpoint, como se les menciona en juegos. Ahora, en ese tracto vamos a tener tres. La primera neurona, la segunda neurona y la tercera neurona. La primera neurona de todo fascículo ascendente, no quiero que se los olviden nunca, es el ganglio de la raíz dorsal o ganglio espinal dorsal. ¿Por qué? Este ganglio se encarga de organizar toda la información, las diferentes tipos de información sensitiva que llega, ya que son muchas. No solo nos encargamos de esto, son varios tipos de información sensitiva que se va a acumular en el ganglio de la raíz dorsal y va a distribuirse para llegar al lado de la médula donde le corresponde. Ahora, nuevamente, estímulo vibratorio. Un segundo, por favor. Bien, hay un estímulo. Este va a viajar como receptor encapsulado. Va a llegar a su primera neurona, que es el ganglio de la raíz dorsal. Y después de que llega a su primera neurona, se va a dirigir a la médula espinal. Pero en este caso de esta vía, no va a tener su segunda neurona en la médula. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ascender por el cordón blanco posterior de la médula. Si recordamos, la sustancia blanca en la médula espinal se divide por cordones. En este caso, este lado es el posterior, este lateral y este el anterior. Una vez que llegue a la médula, va a ubicarse en los cordones posteriores y va a encargarse de subir por ese lado, por así decirlo, un túnel. Va a ascender, 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 ascender hasta llegar a lo que es el bulbo raquídeo. Y aquí va a encontrarse lo que es su segunda neurona. ¿Y cómo se va a llamar esta segunda neurona? Como se llaman estos fascículos, núcleo de Gol y Burdach. ¿Hasta ahí me van entendiendo? ¿O quieren que repita una parte? Tomar eso como un no. Ok, entonces, una vez que llegue a su segunda neurona, va a hacer algo, va a cruzarse el lado. ¿Cómo se llama esto? A este cambio de lado, cambio de trayecto, se le va a llamar decusación. Y es un término que van a utilizar de aquí a todo el semestre. Y no quiero que se olvide. Decusación significa cambio de lado. Si supongamos, yo estoy en un carril izquierdo y me paso al derecho. Eso sería una decusación. O lo mismo, de un derecho al izquierdo. Entonces, repitamos más. Estímulo. Viaja como receptor encapsulado. Llega a su primera neurona, ganglio de la raíz dorsal. Se dirige a los cordones posteriores y va a ascender ipsilateralmente porque aquí no decusa. Un segundo, por favor. Ahora sí, disculpen. ¿Dónde me había quedado? Sí. Asciende por los cordones posteriores de la médula espinal y va a llegar al bulbo raquídeo, donde se va a encontrar la segunda neurona de este tracto o de estos fascículos, que es de Gol y Burdach. Esta segunda neurona se va a llamar justo como su nombre, núcleos de Gol y Burdach. Van a decusar, pero van a hacer un accidente anatómico que le gusta llamar al doctor Meiner como decusación sensitiva. Podemos ver aquí en la imagen
van a hacer sinapsis con su segunda neurona, su segundo checkpoint, por así decirlo, y van a descender ligeramente por esta estructura que está aquí, y van a ascender juntos, llamado como decusación sensitiva o lemnisco medial también. Una vez que ascienden contralateralmente, cabe recalcar, si aquí, por ejemplo, empezó del lado derecho, una vez que hace sinapsis en su segunda neurona, se decusa, asciende contralateralmente por el lado izquierdo y va a llegar hasta el tálamo, donde aquí se va a encontrar su tercera neurona. Esto quiere que quede claro, porque no quiero que se les olvide nunca esto. La tercera neurona se va a llamar núcleo ventral posterolateral del tálamo. A veces se les puede confundir, pero no quiero que se olviden nunca porque es muy preguntado esto. ¿Cuál es la tercera neurona del tracto de Golgi-Burdach? Es en el tálamo, específicamente en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y una vez que hace su tercera sinapsis, va a ascender a la corteza sensitiva, que es el área 312 de Brodmann. ¿Hasta ahí alguna pregunta de este tracto? Cualquiera. ¿No? Entonces no hay problema. Pero vamos una vez más para que no se les olvide. Estímulo. Viaja como receptor encapsulado a su primera neurona. ¿Cómo se llama la primera neurona? Ganglio de la raíz dorsal. Se va a dirigir a la médula, al cordón posterior, por donde va a ascender ipsilateralmente. No va a decusar aún. Sube hasta el bulbo, donde se va a encontrar con su segunda neurona. ¿Cómo se llama la segunda neurona? Núcleo de Golgi-Burdach. Va a decusar y ascender contralateralmente. Va a ascender hasta el tálamo. ¿A qué parte específica del tálamo? ¿Alguien me puede decir? Ariana, Vanessa, Jorge, Ariel, ¿qué parte del tálamo se encuentra la tercera neurona de este fascículo? Giovanni y Dana. En el núcleo ventral posterolateral. Sí, específicamente el núcleo ventral posterolateral del tálamo. No se les olvide mencionar del tálamo. Y va a ascender a lo que es la corteza para hacerse consciente. No se olviden. Una vez más, por último, fascículo de Golgi-Burdach. ¿Qué tipo de información que lleva? Propiocepción consciente, tacto discriminativo, vibración y presión. Gol. ¿Para qué parte del cuerpo se encargaba? Miembro inferior. Miembros inferiores. ¿Y Burdach? Superior. Superiores. Ah, Jorge, a ver cómo estás, niño. Tú que peloteas, no se te olvida nunca. Gol con las patas. Ahora sí, ¿ni una pregunta más de esto? Vamos a mencionar ahorita las vías importantes para poder entender nosotros lo que son los síndromes más adelante. Ahora, seguimos con el espinotalámico anterior específico, porque también van a haber espinotalámico anterior y lateral. ¿Qué tipo de información va a llevar? Tacto ligero o tacto suave, más fácil por así decirlo. ¿Y qué es el tacto suave? Es solo el tacto que nosotros sentimos en la piel cuando alguien nos toca, tranquilamente, nada más. Ese es el tacto suave. Ahora, como todo vía ascendente o sensitiva, va a empezar con un estímulo. En esta imagen pueden ver cómo hay un tacto, le están tocando la palma de la mano. ¿Y cómo vamos nosotros a saber que nos están tocando? Pues parecido a la vía anterior, por todo este viaje de la vía espinotalámica anterior. En este caso, el tacto va a viajar como disco de Merkel, que como recuerdan acá en la imagen, estas sensaciones van a viajar por receptores libres y receptores encapsulados. En este caso, viajará por un receptor libre, disco de Merkel, como podemos observar aquí. Pero es más fácil que se aprendan como receptores libres y receptores encapsulados. Una vez que tenemos la sensación, ¿a dónde va a viajar la primera neurona? ¿Dónde se va a encontrar? ¿Cuál va a ser la primera neurona de las vías ascendentes?
Ganglio espinal dorsal. Sí, una vez que llega, ganglio espinal dorsal, se va a dirigir a la médula espinal. Pero aquí va a haber algo. Su segunda neurona va a encontrarse en la médula espinal. Se va a encontrar en la sustancia gris. ¿Alguien me puede decir en qué parte de la sustancia gris se va a encontrar? Si en las astas posteriores o en las astas anteriores. Si esta es sensitiva, ¿a qué parte o a qué asta creen que llegue? ¿A las posteriores o a las anteriores? Posteriores, A las posteriores. ¿Por qué a las posteriores? porque esas son las astas sensitivas, mientras que las anteriores son motoras. Perfecto. Exactamente. Van a ser las sensitivas. Ahora, hay aquí algunas cosas que quiero recalcar. En algunos textos menciona, específicamente en el texto que recomienda el doctor Meiner, que es el Carpenter, la segunda neurona van a ser por diferentes láminas de Rexel, que es una distribución de la sustancia gris, que más adelante se le va a explicar a Isaac, pero no la vamos a tomar en cuenta como tal, dice el libro, sino como lo dicen otros textos y los doctores actualmente. ¿Cómo se va a llamar la segunda neurona de la vía espinotalámica anterior? Simplemente como sustancia gelatinosa de Rolando. Nada más. ¿Dónde se va a encontrar para que se aprendan? En la segunda lámina. Pero tranquilos, quiero que se aprendan que la segunda neurona es la sustancia gelatinosa de Rolando. Nada más. Retrocedamos un poco nuevamente. Hay un estímulo. Ese estímulo de tacto ligero va a viajar como una terminación libre o disco de Merkel en este caso, que especifica aquí, hacia su primera neurona, ganglio de la raíz dorsal. Se va a dirigir al asta posterior sensitiva, donde se va a encontrar su segunda neurona, que es la sustancia gelatinosa de Rolando. Ahora, aquí va a haber lo que es la decusación. Una vez que hace checkpoint, por así decirlo, en la segunda neurona se va a decusar en la médula. Se va a cambiar de lado y va a ascender contralateralmente. Quiero que se aprendan esto. No se olviden nunca de las decusaciones. Como pueden observar aquí, una vez que hace checkpoint en su segunda neurona, va a cambiarse de lado y va a ascender contralateralmente. Va a ascender, 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 hasta que llega a su tercera neurona, que también va a compartir similitud que lo del hemisco medial. ¿Cuál era la tercera neurona del fascículo de Golgi-Burdach? ¿Alguien me lo puede recordar, por favor? El núcleo ventral posterolateral del tálamo. Perfecto. Núcleo ventral posterolateral del tálamo también va a ser la tercera neurona de este tracto espinotalámico anterior. ¿Y de ahí dónde se va a ubicar? Pues va a ascender a la corteza sensitiva. 312 de Brodmann, como lo quieran llamar. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Digamos. Ahora viene uno de los más famosos, que es la vía espinotalámica lateral. ¿Qué tipo de información va a llevar? Ya lo han de conocer. Dolor y temperatura, o termoalgesia. Vamos a explicar este recorte. Primero va a empezar como un estímulo, en este caso va a ser un estímulo doloroso, como puede ser una inyección. Va a viajar como nociceptor o terminación libre. Perdón, receptor encapsulado. Sí, receptor encapsulado. Hacia su primera neurona que ya la conocen, ganglio de la raíz dorsal. Una vez que hace checkpoint aquí, se va a ir a la médula espinal, a las asas anteriores que se encuentran aquí. Y va a compartir similitud con su hermano, que es el espinotalámico anterior, que su segunda neurona también va a ser la sustancia gelatinosa de Rolando, o lámina 2 Rexel. De ahí, ¿qué va a hacer? Pues va a decusar y va a ascender contralateralmente, como podemos observar aquí. Ahora, ¿alguien me puede decir una diferencia del espinotalámico lateral y el anterior, además del tipo de información que lleva? ¿Dónde se encuentra? Su nombre lo indica, pero ¿me pueden decir el cordón blanco en el que se ubica? ¿O en qué parte de la médula? Aquí está, así que lo pueden sacar solo viéndolo. En ¿Qué el cordón? funículo lateral. En el cordón blanco lateral. Y el espinotalámico anterior, como su nombre mismo lo indica, en el cordón blanco anterior. Retrocedamos un poco nuevamente. Está el estímulo, va a viajar
hacia el ganglio de la raíz dorsal, que va a ser su primera neurona. Se va a dirigir al asta posterior de la médula espinal, donde va a encontrar su segunda neurona, que es la sustancia gelatinosa de Roland. ¿Qué va a hacer después? Va a decusar, va a ascender contralateralmente, sube hasta su tercera neurona, que va a ser el tálamo en el núcleo ventral posterolateral. Y se va a hacer consciente en la corteza sensitiva primaria. Una vez más repito, estas tres vías son las más importantes para entender los síndromes, pero no van a ser las únicas sensitivas. Pero estas son las específicas para, como les digo, entender los daños medulares. Ahora, vamos a ver lo que es el espinocerebeloso dorsal. Para que les voy adelantando, su tercera neurona no va a estar en el tálamo. Su último lugar de recorrido va a ser lo que es el cerebelo, como su nombre lo indica, espinocerebeloso. ¿Qué tipo de información va a llevar? Propiocepción inconsciente, movimientos de postura y coordinación. Ahora, aquí quiero preguntarles algo. La propiocepción consciente, ¿por qué tracto viajaba? La consciente. ¿Alguien? Jorge, tú mismo. ¿Recuerdas dónde viajaba la propiocepción consciente? Les recuerdo que este tipo de información viajaba por los cordones posteriores de la médula espinal. Específicamente, ¿en qué tracto? En el fascículo de Goli-Burdach. No quiero que se olviden porque este tipo de preguntas también les pueden hacer. No sé si siga el examen oral, pero son muy preguntadas. Bueno, seguimos. La propiocepción inconsciente, ¿qué es lo que va a hacer a diferencia de la consciente? Que en la consciente, nosotros sabíamos dónde está nuestra parte del cuerpo. En esta va a tener una similitud, pero esta, como su nombre mismo lo indica, va a ser inconsciente. Nos va a servir para que nosotros no tengamos que caernos, podamos estar coordinados o no tendremos que ver nuestras piernas a ver a dónde vamos a dar el paso. Para esto nos sirve este tracto, para nosotros poder caminar sin la necesidad de ver el suelo. Y obviamente estar coordinados y con la postura. Ahora, empezamos con el estímulo, en este caso muscular. Va a viajar como receptor encapsulado, ya saben dónde. No se los hago más largo el cuento. Ganglio de la raíz dorsal. ¿Dónde se va a ir? Va a ir a la segunda neurona. Pero cuidado, se van a confundir aquí. La sustancia gelatinosa era la segunda neurona del espinotalámico, tanto del lateral y del anterior. Ahora, la segunda neurona de la vía espinocerebelosa dorsal va a ser el núcleo dorsal de Clark. Segunda neurona del tracto espinocerebeloso dorsal, núcleo dorsal de Clark. De ahí, ¿qué va a hacer? Una pregunta, ¿aquí decusa o no decusa? Vean la imagen. ¿Qué creen que haga? ¿Decusa o no decusa? ¿Nadie? Ese tracto específico ascendente, el espinocerebeloso dorsal, no va a ver lo que es una decusación. Así que va a ascender ipsilateralmente. Va a ascender, 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 como se le va a llamar también a espinocerebeloso directo o fleshing, que van a ser sinónimos de esos tractos, y va a llegar a lo que es el cerebelo. Específicamente, ¿a dónde? Al lóbulo anterior. Porque ya, como deben saber tal vez, o no, les adelanto, el cerebelo nos permite la coordinación y postura del cuerpo humano. ¿Alguna pregunta de ese tracto espinocerebeloso dorsal? Si les hacen una pregunta, ¿el tracto espinocerebeloso dorsal decusa? ¿Qué responderían ustedes? ¿Sí o no? No. No, no decusa. Así que aprenden.
Muy preguntado en los exámenes orales. Ahora, por último, de las vías más importantes, vamos a encontrar lo que es el espinocerebeloso ventral. También va a llevar el mismo tipo de información que su hermano, que es el dorsal, pero van a haber algunos cambios. Esperen un segundo. Nuevamente, va a haber el estímulo, va a viajar como receptor encapsulado por el nervio. Ya se la saben ustedes. Primera neurona, ganglio de la raíz dorsal. Su segunda neurona, fácil, lo mismo. Núcleo dorsal de Clark. Aquí, una vez que llega a esa sinapsis en su segunda neurona o llega al checkpoint, ¿qué podemos ver aquí? ¿Decusa o no decusa? Sí, Vean la imagen. Decusa. Aquí está del lado derecho y asciende por el lado izquierdo. O como se le dice, asciende contralateralmente. Asciende, 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 asciende. Va a llegar al mesencéfalo. ¿Y aquí qué va a pasar? ¿Qué creen que pasa aquí de nuevo? Miren esta imagen y quiero que me digan algo. ¿Sigue del mismo lado o cambia de lado nuevamente? Aquí lo que vean en la imagen. Este va a ser un tracto que va a decusar dos veces. La primera en su segunda neurona y la segunda antes de llegar al cerebelo. También al lóbulo anterior. Si les hacen una pregunta, ¿cuál es el tracto que decusa dos veces? ¿Qué van a responder ustedes? el espinocerebeloso ventral. El espinocerebeloso ventral. ¿Y qué tipo de información lleva? De propiocepción Motor. inconsciente. Propiocepción inconsciente. No, motor, no lleva información motora, porque ahorita estamos viendo lo que son los tractos ascendentes. Los tractos motores van a ser los descendentes y eso se lo van a explicar más adelante. Ahora, les hago una pregunta. ¿Se acuerdan la diferencia de la consciente y de la inconsciente? ¿Alguien me puede decir? ¿Y dónde se encontraba la consciente? Vamos a ver si se acuerdan. Les voy a ayudar un poco. El tipo de información de propiocepción consciente viajaba por esta parte de la médula espinal, los cordones posteriores. ¿Y qué vías se encontraban ahí? Gol y Burdach. Gol y Burdach. Exacto. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia de propiocepción consciente de la inconsciente. ¿Me puedes decir tú mismo? No me acuerdo. Que la consciente va a permitir nosotros saber dónde está la parte de nuestro cuerpo, dónde están nuestras piernas, las manos, la consciente, y la inconsciente nos va a complementar la propiocepción consciente al momento de nosotros tener una postura y a caminar. Nosotros sentimos dónde están nuestras piernas gracias a la propiocepción consciente, pero nosotros no tenemos que estar viendo el suelo, saber dónde pisamos, gracias a la propiocepción inconsciente, ya que nos permite esa postura y la coordinación automáticamente, como su nombre mismo lo indica, inconsciente. Pero no quiero que se confundan, esto no es motor, esto es lo que permite la postura y coordinación, no la que realiza los movimientos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Créanme, cualquier pregunta para nosotros repetirlo rápidamente, no hay ningún problema. Tanto el Gol y Burdach como espinotalámico y como espinocerebeloso. ¿Cuál era la vía que llevaba el dolor y temperatura? ¿Alguien me puede decir? El espinotalámico lateral. Bien. Tacto ligero. Espinotalámico anterior. Bien. Vibración. ¿Quién lleva el tipo de información de vibración? Nuevamente les doy una pista. Está en los cordones posteriores.
Gol y Burdach. Gol y Burdach. Gol. ¿Para qué miembro en específico llevaba información a hacerse consciente? Inferiores. Miembros superiores. ¿Alguien más que quiera corregir? Porque uno de los dos está obviamente equivocado. Gol. Es inferior. Miembros inferiores. ¿Y cuál es el que encargado de llevar este tipo de información de vibración a los miembros superiores? Burdach. Perfecto. Burdach. Nada más. Algo que se me está pasando. Aquí quiero mencionarles algo que se me está olvidando. Justamente en Gol y Burdach. Gol, quiero que sepan que se va a encontrar en toda la médula espinal. Porque obviamente va a tener que llegar hasta más abajo, por así decirlo, ya que se va a encargar de los miembros inferiores. Y Burdach va a aparecer recién a nivel de T6, que es la torácica alta. Recién va a aparecer ahí. ¿Por qué? Porque justo en esa región van a estar los nervios que van a llegar y van a llevar la información de los miembros superiores. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta para queden seguros y que entiendan los síndromes? Ya que para entender los síndromes tenemos que nosotros saber cuáles decusan, qué tipo de información lleva y qué tipo de información está comprometida. Una pregunta, ¿alguien de ustedes tiene con el doctor Meiner? Ahí creo que me levantaron la mano, supongo que es ella. El doctor Meiner habla de las vías más específicas, o sea, quiere todo el tipo de trayecto específico, pero ¿por qué yo no les doy específicamente en qué parte va, en qué parte pasa? Es porque eso es más memorización, porque para los exámenes orales necesitan memorizar con él. Pero algo que sí cabe aclarar es que va a haber un fascículo Elisauer, se va a llamar, que va a permitir la conexión de dos segmentos medulares arriba y dos segmentos medulares abajo, de cualquier parte de la médula que se encuentre. Este fascículo Elisauer, más en el espinotalámico, va a permitir conectar dos secciones medulares por arriba y dos secciones medulares por abajo. Algo que se me estaba pasando y que es primordial para el doctor Meiner también. Entonces, ninguna otra pregunta de los tractos ascendentes para que Isaac vaya con los motores. Cualquier pregunta, la que sea. ¿No? Entonces, creo que eso sería todo. Hasta que Isaac, ¿estás ahí? Vayan al baño si desean, antes que Isaac comience, para que les hable de los tractos descendentes. Antes de que empiece Isaac, para los que se encuentren ahí, o tengan su celular en el baño, donde sea, las preguntas del examen oral pueden ser muy simples hasta muy complejas. Les pueden pedir todo el tipo de recorrido de la vía que le pregunten, como le pueden pedir dónde hace sinapsis su segunda neurona, que es lo que le explico ahora. Como por ejemplo, una pregunta que les pueden hacer es, ¿dónde se encuentra la segunda neurona de la vía espinotalámica lateral? Ustedes ya sabrán que se encuentra en las astas posteriores, específicamente en la sustancia gelatinosa de Rolando. Otra pregunta puede ser,
¿Cuál es la vía que decusa 2 veces? Que ya me la respondieron, que es la espina cerebelosa. ¿Alguien me puede recordar cuál era la que decusaba 2 veces? ¿Será la dorsal o la ventral? Ventral. Ventral. La ventral es la que decusa 2 veces. Bien. Ya volví. A ver, una consulta. Es que en mi casa están en un coro. Entonces yo no sé si se escucha o no se escucha. Confírmate ese dato. Mientras yo hablo. Mientras tú hablas, no, tú puedes, a ti se te escucha, pero obviamente se escucha este ruido del fondo. A ver. Pero igual tú hablas por Confirma, ahí. a ver, estoy hablando. Hola. Confirma si se va escuchando esa musiquita o no. Hola. ¿Sí o no? Se te escucha pues, también la música. Sí. ¿Es fastidioso o no? Porque si es fastidioso ya te lo dejo a ti que tú sigas. ¿Qué opinan Ah, ustedes? bueno. Bueno, ya, qué chucha, ya. Aquí todos nos volvemos a lavar en mi celular. A ver, bueno, ya. Les comparto la pantalla. Espérense. A ver, entonces, ¿hasta dónde te quedaste tú, Jorge? Terminé las vías importantes ascendentes. Ok, entonces voy a hacer médula espinal externa y lo que es vías descendentes, solo voy a hablar de la corticoespinal, ¿ok? Para no meterles tanto. Ya. A ver, entonces. Sí, Jorge, avísale a Carlos. Ya, a ver. Entonces, la médula espinal, como nosotros sabemos, es el órgano que se va a encontrar, que continúa del tallo encefálico, ¿verdad? Entonces, del tallo encefálico, a partir de lo que es el foramen magno del occipital, va a iniciar lo que es la médula espinal. En este caso, la médula espinal va a ir desde el foramen magno hasta lo que es L1, L2. Aquí nosotros podemos ver los cuerpos vertebrales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque en la embriología, cuando iniciamos lo que es las semanas de gestación, a partir de la tercera semana inicia el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, cuando se empieza a desarrollar el sistema nervioso, este es mucho antes de lo que se desarrolla el sistema musculoesquelético. Entonces, imagínense que cuando ya se estaba formando toda la médula espinal, recién al mismo nivel se encontraba el sistema musculoesquelético, por el motivo por el cual solo hasta aquí es que crece la médula espinal. Y ya posteriormente el sistema musculoesquelético siguió creciendo, generando este gran espacio, esta gran cavidad. Esta gran cavidad que presenta este líquido cefalorraquídeo es una cisterna, una de las cisternas más grandes, la segunda más grande, además de la del cerebelo vulvar. Esta sería la cisterna lumbosacra. La cisterna lumbosacra. Ahora, la médula espinal, en todo su trayecto, no es lo mismo decir a nivel vertebral que a nivel medular, porque a nivel vertebral nos estamos refiriendo a los cuerpos vertebrales, pero cuando decimos a nivel medular nos estamos refiriendo a los segmentos de la médula espinal, que no están del todo similares a los cuerpos vertebrales, porque obviamente la médula espinal es más pequeña que todo el trayecto de la columna vertebral. Entonces, nosotros en todo este trayecto vamos a tener medios de fijación, ¿verdad? Los típicos medios de fijación que vamos a tener del sistema nervioso van a ser las meninges. Nosotros vamos a tener la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Aquí toma mucha importancia la dura madre y la pía madre. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros estamos aquí en relación con la dura madre, que es la capa más externa de las meninges, estas en la parte externa van a tener tejido adiposo, van a tener un plexo venoso y a su vez van a tener la salida y la llegada de los nervios espinales o los nervios raquídeos. Se los menciono porque es algo que suelen preguntarlo bastante. ¿Cuál es el contenido del espacio epidural? Plexo venoso, tejido adiposo y los nervios espinales o nervios raquídeos. Cualquiera de los dos está correcto. Entonces, en la estructura, nosotros vamos a observar que vamos a tener 31 pares de nervios espinales, que van a ser de 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxillo. ¿Por qué esto es así? Pues bien, ¿por qué dicen 8 cervicales si son 7 vértebras cervicales? Esto tiene una explicación. Porque
Si se dan cuenta en esta imagen, en cada segmento medular va a salir una raíz nerviosa, bueno, un nervio espinal. En este caso, este nervio espinal van a salir por los agujeros transversos, por los forámenes transversos. Y de los forámenes transversos es donde nosotros vamos a ver la discrepancia entre los segmentos y los cuerpos vertebrales. Entonces, a nivel de C1, el segmento medular C1, el nervio va a salir por encima del atlas, no por debajo, por encima. Este nervio, bastante inconstante, se conoce como el nervio suboccipital. No está en todas las personas y apoya a la inervación del cuello. De ahí el resto. C2 va a salir por encima del axis, C3 por encima de C3, C4 por encima de C4, C5 por encima de C5, C6 por encima de C6, C7 por encima de C7 y aquí nosotros vamos a tener el segmento medular C8. Como ya no hay un cuerpo vertebral de C7, este va a salir por encima de T1. El C8 sale por encima de T1 y a partir de T1 en adelante van a salir por debajo del cuerpo vertebral. Como pueden observar aquí, T1 sale por debajo de T1, T2 sale por debajo de T2 y así sucesivamente por todos los cuerpos vertebrales. Ahora, como la médula espinal es más pequeña que todo el conducto vertebral, entonces va a llegar un punto donde se va a delimitar la médula espinal a nivel de L1 y L2. Entonces, la emergencia de todos los nervios espinales de los niveles más inferiores, los lumbares inferiores, sacro y el coccigio, no van a salir por los cuerpos vertebrales de forma, en este caso, horizontal, sino que van a irse hacia abajo para llegar a su respectivo segmento medular, a su respectivo segmento vertebral. Entonces, la confluencia de todos estos nervios que van a estar en la cisterna lumbosacra se va a conocer como la caudequina o la cola de caballo. ¿Okay? Caudequina o cola de caballo. Entonces, ahí ya tendríamos los últimos lumbares, sacros y el coccigio. Entonces, con respecto a esta situación, nosotros vamos a observar que, asimismo, como les mencioné, la dura madre, ahora vamos a tener la aracnoides y la pía madre. Entonces, de la pía madre, nosotros vamos a tener que la pía madre van a salir una porción de pía madre con el tejido aracnoideo. Entonces, esta estructura que va a salir en forma de dientes de sierra o en forma dentada se conoce como ligamento dentado. Es una prolongación del tejido pioaracnoideo, es decir, de la pía madre y de la aracnoides. Esta prolongación del tejido pioaracnoideo se conoce como ligamento delgado. Hay 21 pares en todo su trayecto, desde la porción más superior hasta su terminación. Entonces, vamos a tener en 21 puntos fijados los ligamentos dentados, ¿ok? Los pares, ¿no? De ahí nosotros vamos a observar asimismo las raíces nerviosas. Las raíces nerviosas que van a formar los nervios, en este caso nervios espinales o nervios raquídeos. Entonces, en su trayecto, cada nervio va a tener dos ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. Y estos van a diferir en tres situaciones. En cantidad de raíces nerviosas, el tamaño de las raíces nerviosas y el ganglio de la raíz dorsal. Así que primero vamos a ir con las fibras del ramo anterior. El ramo anterior, las fibras van a ser más voluminosas, de menor cantidad y no poseen ganglio de la raíz dorsal, si se dan cuenta. En cambio, en el ramo posterior van a tener una mayor cantidad de fibras nerviosas de menor tamaño y poseen el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal es aquel acúmulo de células neuronales que se encargan de ejercer su función de relevo, de vía de paso hacia la médula espinal de todos los estímulos sensitivos, Y esto es importante por el simple hecho de que se va a expresar la ley de Bell-Magendie. La ley de Bell-Magendie describe que todo nervio va a tener un ramo anterior que va a enviar información sensitiva, aferente o centrípeta y un ramo un ramo posterior y un ramo anterior que va a tener inervación motora, eferente o centrífuga. Es decir,
todo lo sensitivo va a venir desde la parte externa y va a entrar por el ganglio de la raíz dorsal hacia la médula espinal. Y todo lo que es motor va a originarse en la corteza motora de Brodmann, es decir, la área 4, la corteza motora primaria. Desde ahí van a enviarse los estímulos motores por el haz córtico-espinal para enviar la función de la motricidad hacia la parte externa de nuestro cuerpo, es decir, hacia los músculos. Por eso se dice que la médula espinal es la porción integradora del sistema nervioso central. Entonces, al unirse los dos ramos, van a formar el nervio espinal en cuestión. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, de ahí nosotros vamos a presentar en su trayecto de la médula espinal porciones que se conocen como ensanchamientos o intumescencias. Vamos a tener dos: la intumescencia o ensanchamiento cervical y la intumescencia o ensanchamiento lumbosacro. El ensanchamiento cervical va a ir desde C5 hasta T1. C5 hasta T1. Y C5 hasta T1 da la casualidad que es la salida de todo el plexo braquial. Entonces, como es la salida de todo el plexo braquial, entonces no está mal decir que el ensanchamiento cervical es el plexo braquial. Entonces, aquí viene un término que se aplica a dónde va a inervar cada parte del nervio, si es información sensitiva o es información motora. Entonces, he aquí un término que, como les estaba explicando en la clase anterior, espérense un ratito. Wait me a minute. Déjenme poner un fondito. Ya, ok. Ahora. Oh, no se aplicó. Ahí está, ahora sí. Entonces, si yo tengo la inervación sensitiva, todo lo que va a venir desde la parte externa para sentir se conoce como dermatoma, porque está en la piel, los receptores cutáneos de la piel. Entonces, por ejemplo, yo voy a sentir el dermatoma T1, el codo. Entonces, el nervio T1 va a estar en el codo y yo voy a estar sobándome el codo. Entonces va a ir hacia T1, el segmento medular T1, y enviar la sensación, en este caso la sensación táctil, que en este caso vendría a ser, ¿cuáles? Los espinotalámicos y el lemnisco medial. De ahí, si yo me refiero a función motora, es decir, mover los dedos, digamos, estoy moviendo el dedo del medio, este caso sería miotoma. Miotoma porque estás diciendo una función motora. En este caso, yo estoy sacando C7. C7, C6, C8, T1. Si yo hablo de, digamos, hay personas que están mamadas en el gym y pueden mover los pectorales, están moviendo T4. T4 a nivel del borde mamario. Ombligo es el dermatoma y miotoma T10. La región inguinal, donde está la ingle y los órganos genitales femeninos y masculinos, T12. Y así sucesivamente. El rotuliano, que es L3, L4, el dedo pequeño del pie es S1 y así sucesivamente. Entonces, en base a eso, los dermatomas y los miotomas tienen bastante importancia a qué parte va a inervar el nervio, sea función sensitiva o función motora. Y en base a eso, nosotros podemos tener el plexo braquial. En cambio, en el ensanchamiento lumbosacro, que es el de acá, va a ir desde L2 hasta S3. Pero da la casualidad de que el plexo lumbosacro va desde L1 hasta S4. Eso quiere decir que el ensanchamiento lumbosacro va a llevar la mayor cantidad de fibras nerviosas de lo que sería el plexo lumbosacro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, entonces prosigo. De ahí nosotros vamos a tener lo que es la irrigación. Ah, no, perdón, me equivoqué, me faltaba algo. La terminación de la médula espinal va a terminar en este puntito de aquí que se conoce como el cono medular. El cono medular es la terminación de la médula espinal. Y del cono medular va a salir un hilo, un ligamento muy delgado que se va a extender hacia la parte más inferior y posterior. Este ligamento
se conoce como el hilo o filum terminal o filum terminalis. Este tiene una característica muy destacada que es de color azul pálido y se diferencia del color de las raíces nerviosas porque está en la línea media y las raíces nerviosas son de un color amarillento grisáceo por la presencia de la mielina. Entonces, este ligamento delgado, este filum terminal, se extiende y se envuelve en dura madre, porque es tejido pial, es decir, pia madre. Se envuelve en dura madre y se va a posar sobre la cara posterior de la vértebra sacra 2. Es decir, a este nivel. Se va a fijar formando así el ligamento sacro, o también conocido ligamento sacrococcigio. Ligamento sacrococcigio, ligamento sacro, nivel de S2. Ahora sí, recordemos cuando estudiábamos corazón, ¿verdad? Aquí tenemos el corazón y aquí tenemos la salida de la arteria aorta, ¿verdad? Ascendente, aorto órtico y descendente. Disculpen este corazón todo feo, pero bueno. Entonces, de la aorta, del arco de la aorta, vamos a tener tres arterias: tronco brachiocefálico, arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha. Arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. De la subclavia sabíamos que salían las arterias torácicas internas o mamarias, así, las pericardiofrénicas, las musculofrénicas, etc. Pero así, eso era en la cara anterior. En la cara posterior van a salir dos arterias, que se conocen como las arterias vertebrales, que son las que se van hacia la cara posterior. Estas arterias vertebrales, ahora sí, voy a borrar todo esto y vuelvo a dibujar. Entonces tenemos aquí la llegada de las arterias vertebrales. Llega la arteria vertebral, y estas se van a unir, van a irse hacia arriba a formar la arteria basilar, a formar la arteria laberíntica, a formar las arterias cerebelosas, superior, posterior inferior, anterior inferior, etc, etc, hasta llegar al polígono de Willis, que es donde se conectan las arterias cerebrales anterior, media y posterior. Pero de esa no queremos hablar de las arterias espinales. Entonces, de la arteria espinal, de la arteria vertebral, las dos se van a unir en la parte inferior y van a formar la arteria espinal anterior. Y de la arteria espinal anterior van a salir dos ramas, la arteria espinal posterior derecha y la arteria espinal posterior izquierda. Entonces, aquí nosotros podemos ver en una cara anterior, y esto es una cara posterior, en este gran espacio que se va a formar, va a fijarse lo que es la arteria espinal anterior. En cambio, esta es una vista posterior. Aquí nosotros en la cara anterior vamos a tener la cisura media anterior y en la vamos a tener el surco espinal posterior. El surco espinal posterior que no va a tener las arterias, pero en este surco de los dos lados se va a llamar surco intermedio lateral derecho e intermedio lateral izquierdo. En este surco y en este surco van a estar las arterias espinales posteriores. Pero ¿qué es lo que pasa? Las arterias espinales posteriores solo van a llegar hasta la mitad de los cuerpos vertebrales de la médula espinal. ¿Por qué? Porque en la microscopía, lo que respecta a los segmentos medulares, se van a dividir en nivel sacro, nivel lumbar, nivel torácica inferior, nivel torácica superior, cervical inferior y cervical superior. Entonces, ¿esto por qué? Porque solo en cervical superior, inferior y torácica superior vamos a encontrar la presencia de las arterias espinales posteriores con los surcos intermedios laterales. A partir de torácica inferior hacia abajo no hay surcos intermedios laterales ni arterias espinales posteriores. Entonces, ¿quién va a irrigar esta parte inferior? Pues aquí, nosotros cuando tenemos la presencia de el arco de la aorta y tenemos asimismo la aorta torácica, de la aorta torácica nosotros vamos a tener la salida de las arterias intercostales y las arterias, en este caso, que van a ir a los cuerpos vertebrales. Entonces vamos a tener arterias cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxales. Entonces, de estas arterias que van a dar la mayor vasculatura a todo lo que es la médula espinal,
Va a salir una en el 41% de los casos. Una arteria bastante importante, voluminosa, que sale de la cara lateral izquierda de la aorta torácica, se conoce como la arteria de Adam-Kiewicz. Se escribe así: Adam-Kiewicz. Kiewicz con Z al final. ¿Okay? Arteria de Adam-Kiewicz, en el 41% de los casos. Su importancia clínica radica en que si por un politrauma a nivel torácico se lesiona esta arteria, va a causar una paraplegia importante y no hay reversión de la misma. Es decir, va a ser permanente. No va a poder nada que la salve porque todo el tejido va a quedarse necrosado por la lesión de esta arteria. Entonces, internamente hablando, la médula espinal, nosotros vamos a tener lo que es la cara anterior y una cara posterior, como siempre, ¿no? Aquí tenemos la cisura media anterior, donde tenemos la arteria espinal anterior, ¿verdad? Y se diferencia del surco medio posterior, porque primero, el surco medio posterior casi que no existe, es un espacio virtual. En cambio, la cisura sí, porque presenta la arteria espinal anterior. Entonces, la típica pregunta que el doctor Meiner suele preguntar: ¿cuáles son las diferencias del surco medio anterior y del surco medio posterior? El surco medio anterior es un verdadero espacio que va a albergar a la arteria espinal anterior, en contraste con el surco medio posterior, que es un espacio virtual que no existe y no va a presentar ninguna estructura vascular. La segunda diferencia es que uno es anterior y que el otro es posterior. Es una diferencia bastante evidente, pero por ser evidente a veces no la suelen poner. Otra diferencia es que a nivel espinal, el surco medio anterior va a llegar hasta el bulbo raquídeo. Entre la conexión entre médula espinal y bulbo raquídeo se va a discontinuar, es decir, digamos que este es el surco medio anterior, y cuando llega al bulbo raquídeo se encuentra esto, lo que es la decusación de las pirámides, y después de la decusación vuelve la cisura media anterior. Entonces es una cisura interrumpida, no es continua. En cambio, el posterior, como no existe, es recto y no hay ninguna estructura en la parte posterior que la pueda interrumpir en su trayecto. Esa es otra característica. Entonces, de aquí nosotros vamos a observar que a diferencia del encéfalo, nosotros vamos a tener la sustancia blanca en la parte externa. En cambio, en el cerebro era la parte interna. Y la sustancia gris en la parte central, a diferencia del cerebro, que la sustancia gris está en la parte externa. Entonces, nosotros vamos a definir que la sustancia blanca se va a conocer como cordones: cordón blanco anterior, cordón lateral y cordón posterior. Los cordones anteriores y laterales no están bien delimitados. A veces suelen mencionarlo como cordón anterolateral y está completamente acertado la definición. En cambio, entre el lateral y el posterior sí está bien delimitado por la presencia de las astas de sustancia gris, porque esto es sustancia gris y esto es sustancia blanca. Todas las porciones de sustancia blanca se denominan cordones y todas las de sustancia gris, que es esto interno, se conoce como astas. Entonces, cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. Cisura media anterior, cisura media posterior. La unión de los cordones anteriores, que es esta zona de aquí, se conoce como comisura blanca anterior, que es donde los trayectos, los tractos, las vías, los haces, como quieran llamarlos, van a decusar. Y como ya les mencionó Jorge, la decusación es el proceso en el cual un haz va desde, digamos, del lado derecho y se cambia al otro lado, al lado izquierdo. Es decir, va desde ipsilateral, que significa mismo lado, hacia contralateral, hacia el lado contrario. Esto es una decusación, de un lado al otro. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que en la parte del cordón posterior vamos a tener el tabique medio posterior y vamos a dividir estas dos zonas. Como les mencioné, a nivel de las arterias espinales posteriores y el surco intermedio lateral, solo se van a encontrar a nivel de cervical superior, inferior y torácica superior. ¿Por qué? Porque debajo, a nivel de torácica inferior, lumbar y sacro, nosotros solo vamos a tener el tabique intermedio posterior. Los surcos intermedios laterales no. Entonces, va a ser que el cordón posterior ya no se divida en dos. Ya no se divide en cuatro, sino que solo se divide en dos, en derecho e izquierdo. Entonces,
En esta porción de aquí nosotros vamos a tener el fascículo de Gol derecho o fascículo de Gol izquierdo, también llamado fascículo grácil o fascículo delgado. Este va a llevar el BTPP. ¿Qué significa el BTPP? Significa vibración, significa tacto epicrítico, significa presión y significa propiocepción consciente. Como les explicó Jorge, vibración por los corpúsculos de Pacini, todo estímulo vibratorio que se realiza a nivel de las articulaciones, es parte de la sensibilidad profunda. De aquí nosotros tenemos lo que es el tacto epicrítico, que es la forma en la que nosotros podemos discriminar. Si yo tengo una moneda y cierro los ojos y empiezo a tocar una moneda de 50 centavos sin saberlo, yo voy a poder discriminar que es una moneda de 50 centavos por las terminaciones cutáneas en mi mano. En cambio, si yo presentara a nivel de mi espalda la misma moneda y me dibujas un triángulo, yo podría identificar que me dibujaste un triángulo, pero no sabré con qué objeto lo hiciste. Entonces, lo que nosotros tenemos en las manos y en los pies se llama propiocepción, se llama tacto epicrítico, y lo que tenemos en la espalda y en otras partes con menos inervación sensitiva se conoce como tacto protopático o indiscriminado. La presión dada por los corpúsculos de Merkel, todo estímulo de presión, es decir, cuando nosotros estamos presionando contra un objeto, ya estamos generando presión. Y la propiocepción consciente es la capacidad en que nosotros como seres humanos sabemos dónde está cada parte de nuestro cuerpo. Sé dónde está mi pierna, sé dónde está mi mano, sé dónde está mi cabeza, sé dónde está mi cuello, sé dónde está cada cosa de mi cuerpo. Entonces, se llama fascículo de Gol-Gracil y va a enviar todo el BTPP, el lemnisco medial de los miembros inferiores. Pero cuando ya llegamos a nivel de torácica superior, se van a abrir las astas se abren para que se formen los surcos intermedios laterales y posterior tabique intermedio lateral, dividiendo los cordones posteriores de 2 a 4. Entonces, la parte interna, que es esto de aquí, sigue siendo el fascículo delgado de Gracil o de Gol, y la parte externa, que es esta de acá afuera, se conoce como el fascículo cuneiforme de Burdach, o también llamado fascículo cuneado, cuneiforme o de Burdach. Y este va a enviar el BTPP, vibración, tacto epicrítico, presión y propiocepción consciente de los miembros superiores. ¿Ok? Formando así el lemnisco medial. Ahora, en lo que respecta la parte de la sustancia gris, nosotros vamos a tener desde lo más posterior hacia la parte más anterior. Teniendo esta porción de aquí, la entrada de las fibras sensitivas, de los estímulos sensitivos, se conoce como el tracto dorsolateral de Lissauer o zona de Lissauer. Es lo mismo. Por aquí entran los estímulos sensitivos a esta zona que se conoce como las astas grises posteriores, donde van a encontrarse todos los estímulos sensitivos. Luego, esta porción más voluminosa, más grande, se conoce como las astas grises anteriores. La conexión entre las astas grises anteriores se conoce como comisura gris anterior. Y la conexión entre las astas grises posteriores se conoce como comisura gris posterior. La sustancia que se encuentra aquí en el centro se conoce como sustancia gris periacuadectal, y aquí vamos a tener un conducto en todo el centro en la línea media. Ese conducto que va a estar aquí se va a denominar el canal ependimario, epéndimo o conducto medular. Este canal ependimario, epéndimo o conducto medular va a tener líquido cefalorraquídeo y drena líquido cefalorraquídeo directamente desde el cuarto ventrículo. Entonces, eso con respecto al epéndimo. Ahora sí, eso con respecto a la configuración externa. De ahí nosotros vamos a tener algo que se conoce como láminas de Rexed. Las láminas de Rexed, que es esto de aquí, nosotros vamos a presentar que es una división citoarquitectónica de la médula espinal en el cual los tractos descendentes y ascendentes van a hacer sinapsis para así poder enviar los estímulos ya sea hacia la parte externa o hacia la parte interna de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a dividirlo en 10 láminas. La lámina 1 se conoce como el núcleo de Waldeyer. El núcleo de Waldeyer se encarga de enviar estímulos dolorosos hacia el tálamo. La segunda lámina se conoce como la sustancia gelatinosa de Rolando. La sustancia gelatinosa de Rolando se encarga de enviar específicamente estímulos dolorosos y viscerales.
La lámina 3 y la lámina 4, que son estas dos de aquí, se conocen como los núcleos propios posteriores. Los núcleos propios posteriores se van a encargar de enviar la información de los tractos espinotalámicos anteriores y anterolateral. A veces lo describen como anterior, lateral o a veces anterolateral. La lámina 5 de Rexet es importante porque a este nivel van a llegar lo que sería el tracto córtico espinal y rubro espinal. El córtico espinal, como ya les mencioné, es el más importante con respecto a todo lo que es la función motora. Luego, y se conoce esta lámina asimismo como el núcleo del cuello de la base el núcleo del cuello del asta posterior. Aquí tenemos la lámina 6. La lámina 6 se encarga de enviar la información del tracto espinocerebeloso anterior. Es el haz de Gowers. Y obviamente este tracto se va a encargar de enviar la propiocepción inconsciente de nuestro cuerpo. Ahora, con respecto a esta lámina, también se la conoce como la lámina de la base posterior. Ahora, luego tenemos la lámina 7. La lámina 7 es una lámina bastante voluminosa, en el cual se va a dividir en tres partes. La porción más interna se conoce como el núcleo torácico posterior, también conocido como el núcleo dorsal de Clark. Núcleo dorsal de Clark o torácico posterior. Bastante importante con respecto a dónde hace sinapsis el tracto espinocerebeloso posterior o haz de Fletching. Ahora, luego tenemos otro núcleo. Aquí mismo en la parte intermedia medial se conoce como la zona de las neuronas inhibitorias de Renshaw. Y en la parte más externa se va a formar aquí como un asta lateral, que la asta lateral solo aparece a nivel de C8, desde C8 hasta L1, hasta L2, desde C8 hasta L2. ¿Por qué? Porque de esta asta lateral gris se va a originar el núcleo intermedio lateral. Bastante importante porque el núcleo intermedio lateral va a enviar la información de las fibras preganglionares simpáticas. Es decir, aquí va a encontrarse todo el sistema nervioso simpático, formando así, saliendo de la médula espinal, formando la cadena ganglionar simpática, que va desde, en este caso, T1 hasta L2 a nivel vertebral, y a nivel medular va desde C8 hasta L2. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, ya con respecto a eso, tendríamos la zona, tendríamos la octava lámina. La octava lámina, bastante importante, porque aquí va a hacer sinapsis ciertos tractos descendentes, como es el caso del vestíbulo espinal, el vestíbulo espinal, el tecto espinal y el retículo espinal vulvar y protuberancial. De ahí nosotros vamos a tener la lámina 9, que la lámina 9 se encuentra bastante voluminosos porque estas son las motoneuronas, es decir, que envían la información motora de nuestro cuerpo. Aquí están las motoneuronas alfa, las motoneuronas gamma, que se van a encargar de estar en contacto directo con las fibras musculares. Y luego tenemos la lámina 10, que se encuentra periacueductal. Esta lámina 10 se va a encargar de enviar información autónoma vegetativa parasimpática. Es decir, hace lo contrario al núcleo intermedio lateral, hace información parasimpática. Y ya con eso tendríamos todas las láminas de Rexet. Ahora sí, ya con respecto a eso, nosotros tendríamos, miren, esto era lo que les mencionaba de los dermatomas. En cada sección va a inervarse cada zona. Entonces, aquí tendríamos, si se dan cuenta, la terminación cutánea, llega a la neurona aferente, en este caso el ganglio de la raíz dorsal, entra y por medio de una interneurona que conecta estímulo sensitivo con estímulo motor, va a llegar a la lámina 9 donde están las motoneuronas y se forma la motoneurona alfa, que va a llegar a la fibra muscular, para así formar lo que son los reflejos, que cuando vean en fisio reflejo miotático y reflejo tendinoso de Golgi, lo entenderán mucho más a profundidad.
Entonces, con eso ya habríamos terminado lo que sería médula espinal. Pero hay algo que me gustaría enseñarles antes de terminar la clase. Como les mencioné, hay dos términos que... Caramba. Espérense. Ok, aquí está. Hay dos términos que necesitan saber. ¿Qué es motoneurona superior y qué es motoneurona inferior? A ver, la motoneurona superior es la neurona motora que va desde la corteza del cerebro, baja por el tallo encefálico, baja por la médula espinal y llega hasta la lámina 9, que son las motoneuronas. Todo ese trayecto es la motoneurona superior. Ahora, todo lo que sale de la médula espinal, es decir, ya el ramo anterior de los nervios espinales, es decir, desde el ramo anterior, todo el nervio y hasta el músculo es lo que se conoce como neurona motora inferior. Ahora, cuando se lesiona todo lo que se encuentra en la motoneurona superior, es como la motoneurona madre o motoneurona padre, y la inferior es la hija. Si se lesiona la madre, entonces la hija hace lo que le da la gana. Entonces vamos a tener estados hipertónicos. Así vamos a estar todos duros, espásticos. Vamos a estar hiperrefléxicos. Es decir, si yo hago un estímulo, digamos un reflejo, digamos que yo me hago esto y la mano debería levantarse así. Como está lesionada la motoneurona superior, voy a hacer este movimiento súper agresivo. Esto es lo que se conoce como hiperreflexia. De ahí voy a presentar, como está dañado la motoneurona superior, dependiendo en dónde se genera la lesión, voy a tener una parálisis en la zona desde donde está la lesión hacia abajo. Digamos que mi lesión fue justo a nivel del plexo lumbosacro. Entonces mis piernas, mis miembros inferiores van a estar paralíticas. Y van a estar duras, van a estar hipertónicas, hiperrefléxicas. Y no voy a poder moverlas, pero van a estar duras. Entonces eso se va a conocer como parálisis espástica. Parálisis espástica. Y de ahí va a haber un signo que se va a conocer como signo de Romberg. Los que sean fetichistas de las patas, no me han visto mucho la pata, pero a ver, yo en el pie, si yo genero un estímulo, en este caso en la parte de afuera del pie, yo hago con un bajalenguas, con cualquier objeto, y yo hago este movimiento, lo normal es que yo cierre los dedos, que haga este movimiento. Pero ¿qué pasa si yo tuviera síndrome de motoneurona superior? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Ante el estímulo de la parte externa del pie, voy a hacer esto de aquí. Desde cerrado voy a tener así. Si se dan cuenta, yo abrí los dedos desde donde estaban, los abrí así, hacia atrás. Entonces, esa apertura en abanico es lo que se conoce como signo de Babinski. Cuando hay signo de Babinski, hay lesión de motoneurona superior. Entonces, signo de Babinski presente. No existe signo de Babinski positivo o negativo. Es signo de Babinski presente o ausente. Entonces, síndrome de motoneurona superior tendría hipertonicidad, hiperreflexia, parálisis espástica y signo de Babinski presente. En cambio, en la motoneurona inferior es todo lo contrario. ¿Qué pasa si la madre está dando todas las órdenes y la hija no hace nada? Está de vaga, tirada en la cama como bolsa de agua. Tú te pasas todo el día vagando. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a tener lo contrario, ¿no? Hipotonía, hiporreflexia y parálisis flácida, porque está tirada como una bolsa de agua en la cama, no va a hacer nada. Entonces se conoce como hipotonía, hiporreflexia, parálisis flácida, y a su vez el signo de Babinski va a estar ausente, no va a haber Babinski. Ahora sí, ya teniendo los conceptos de dónde está la motoneurona superior y dónde está la motoneurona inferior, ahora sí voy a hacerles el dibujito. ¿Qué es lo que pasa? A nivel del cerebro, justo aquí tenemos, ¡ay, me cogió corriente! A ver, aquí tenemos cisura de Rolando, cisura de Silvio, ¿verdad? Rolando. Aquí tenemos la motora primaria, ¿verdad? La 4 y acá tenemos la 3, 1, 2. 1, 2. Entonces, en la corteza motora primaria
ustedes saben que en el neocórtex, con los que ya han visto más o menos algo de micro, vamos a tener 6 capas microscópicamente hablando. La molecular, la granular externa, la piramidal externa, la granular interna, la piramidal interna y la capa multiforme. Entonces, en la capa 5, van a haber unas células gigantes en la corteza motora primaria. Estas células gigantes se conocen como células gigantes piramidales de Betz. Células gigantes piramidales de Betz. Estas células gigantes piramidales de Betz van a enviar sus neuronas justo desde arriba y van a viajar por todo el tallo. Entonces va a viajar. Y va a llegar al bulbo raquídeo. Entonces, en el bulbo raquídeo llegan y aquí es bulbo raquídeo. Espérense, bulbo raquídeo. Y acá inicia médula espinal. Bulbo, médula espinal. Entonces, justo aquí va a venir una zona de decusación en la parte anterior. Por eso es que la cisura media anterior de la médula espinal es interrumpida en la parte anterior, porque justo aquí existe la decusación de las pirámides. ¿Por qué se conocen decusación de las pirámides? Porque se originan de la capa piramidal interna. Este tracto, este haz, se conoce como el tracto córtico-espinal. Entonces, el tracto córtico-espinal se va a dividir en 3 partes: córtico-espinal lateral, anterior y anterolateral. Ahora, el lateral, que es aproximadamente el 90% de todo, el anterior es el 8% y el anterolateral es el 2%. Entonces, baja el tracto córtico-espinal lateral, el lateral decusa. Entonces, por eso es que dicen, es que cuando eres zurdo, cuando eres diestro, tu hemisferio izquierdo está más desarrollado. Correcto, porque del hemisferio izquierdo es donde viene tu inervación de todo tu lado derecho. Es decir, mi cuerpo derecho, cara, brazo, cara, miembro superior, miembro inferior, todo mi lado derecho está controlado por mi hemisferio izquierdo, porque las fibras motoras decusan a nivel del bulbo raquídeo y la médula espinal. Y todo lo de mi hemisferio derecho va a decusar para inervar todo mi cuerpo izquierdo. Es lo contrario, es todo lo invertido. Entonces, a nivel de bulbo raquídeo y médula espinal, justo en la unión está la decusación de las pirámides, porque el tracto córtico-espinal lateral, también conocido como la vía piramidal, va a decusar. Entonces, decusa del lado derecho al lado izquierdo, de ipsilateral a contralateral. Entonces, así va a viajar y llegar ¿hasta dónde? Hasta la lámina 5. Llega a la lámina 5, hace sinapsis, y de la lámina 5 envía sus estímulos a las motoneuronas, es decir, a la lámina 9. Y de la lámina 9 va a salir por el nervio, en este caso el ramo anterior de cada nervio espinal. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro de todo el trayecto? Todo quedó claro entonces. Bueno, supondré que sí. Entonces, repito, se origina el estímulo en la corteza motora primaria. Desciende ipsilateralmente, digamos que sale del hemisferio izquierdo. Este es el hemisferio izquierdo. Va descendiendo y llega al bulbo raquídeo y médula espinal. Entonces, del lado izquierdo decusa al lado derecho para inervar a mi brazo derecho. Inerva mi brazo derecho, inerva mi pierna derecha. Entonces, todo lo que es izquierdo lo controlan en el lado derecho y viceversa. Entonces, decusó en la decusación de las pirámides en la cara anterior entre la transición de bulbo raquídeo a médula espinal. Entonces, así formándose el tracto piramidal. El resto de tractos descendentes se conocen como tractos o vías extrapiramidales. Así que el único tracto piramidal es el córtico espinal. El resto de tractos son extrapiramidales. Entonces,
Eso tendrá que ver mucho cuando vean las diferencias entre afectación piramidal y afectación extrapiramidal. Entonces, afectación piramidal. Ahora, cuando ya se decusa, llegan a inervar. Ahora, ¿qué sucede? Eso con respecto al tracto córtico-espinal lateral. ¿Qué pasa con el anterior? El anterior no decusa, el anterior va a su mismo lado. El lado izquierdo, si inició el lado izquierdo, va al lado izquierdo. Y lo mismo el anterolateral, va a su mismo lado. ¿Qué es lo que pasa? Se ha evidenciado que el tracto córtico-espinal anterior no tiene su función es tan escasa que no importa si se lesiona. Y peor el anterolateral, que corresponde al 2% de todo el tracto. El tracto córtico-espinal anterolateral también se lo conoce como el fascículo de Burns. Fascículo de Burns. Y ya con eso tendríamos todo lo que respecta al tracto piramidal, también conocido córtico-espinal lateral. Y con eso daríamos por concluido la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación. Bueno, espero les haya gustado la clase que Jorge